AIA, Papelería Creativa presenta. En Medellín despierta la ilusión, reinas en cada rincón. Es presente tu futuro a la vez. Medellín es libertad. Yeah. CTX por Medellín. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a conversar con el profesor Julián Vázquez sobre los últimos acontecimientos en la disputa jurídica que tiene tanto con Daniel Quintero como con su consorte, con su esposa Diana Osorio, y también vamos a hablar de temas muy importantes de la ciudad y del departamento. Julián, bienvenido. Gracias, Jaime, por la invitación. Siempre un placer conversar con vos. Bueno, en estos días usted estuvo en la fiscalía, en una conciliación, tengo entendido, con la esposa de Daniel Quintero, con Diana Osorio. ¿De qué se trató la diligencia y cómo fue el procedimiento? ¿Qué pasó ahí? No es la primera vez que el grupo político de los Quintero Osorio me lleva a instancias judiciales. Durante los años de su alcaldía, yo fui, como muchos ciudadanos valientes de esta ciudad, una persona que se opuso a la manera sistemática en la que se estaban robando los dineros públicos de la ciudad. En esos momentos muchas personas realizamos denuncias, mostramos las pruebas, se llevaron a cabo las investigaciones, pero los Quintero desde ese mismo momento comenzaron procesos contra aquellos quienes nos oponíamos, procesos de persecución de carácter judicial, de carácter social, utilización de sus medios de comunicación para intentar mantener la narrativa de que la oposición en Medellín o bien era una oposición que eran viudos de poder y querían regresar al poder, o bien era una oposición sin pruebas. En el primer momento de hace unos años, el espacio que tuve con uno de los funcionarios, Daniel Quintero, en conciliación, yo rechacé cualquier posibilidad de retractarme de lo dicho. Sin embargo, ellos usaron Telemedellín, Minuto 30 y sus canales prepago para difundir la narrativa de que yo me había retractado. Yo en ningún momento me retracté, creo que en ese tiempo hablamos un poco de eso. Claro. En esta ocasión sucede lo mismo. Diana Osorio me cita a fiscalía por las denuncias que yo realizo. La ciudadanía tiene que saber que Diana Osorio está inmersa en procesos vinculados al manejo de los fondos fijos de la alcaldía de Medellín, está vinculada a procesos por falsedad ideológica en documento público, y en general hay una serie de denuncias y de procesos legales que se vienen siguiendo contra ella, pero decide atacar a un ciudadano, en el caso mío, que no tiene ninguna vinculación política, que no tiene ningún tipo de padrinazgo, que en asimetría ella tiene una posibilidad de poder mucho mayor que yo, y entonces decide utilizar el aparato judicial para perseguirme e intentar que yo me retracte de lo dicho. Obviamente no hubo lugar a ninguna retractación, de hecho se amplió la denuncia y seguiremos así, porque a primera vista lo que pasó durante la alcaldía de Quintero fue solo el robo de los dineros públicos de la niñez, de la juventud, de los viejos. Eso es lo que nosotros fue un asalto en general a toda la institucionalidad y a todo el erario de la ciudad de Medellín, en todas las áreas. Fue una estructura criminal que se enquistó en el Estado, en el aparato público de Medellín, para robar los recursos y para, a partir de ellos, apalancar sus aspiraciones políticas, o la de los suyos. Por ejemplo, la de Gustavo Petro, que se financió con recursos de Medellín. Entonces, efectivamente, la alcaldía de Medellín fue tomada por una estructura criminal que dejó a Medellín en una situación de caos, de desorientación y de desconfianza, que eso creo que es lo peor, la peor herencia de Quintero, de toda la herencia, es esa desconfianza de la ciudadanía hacia la institucionalidad, una confianza que se había construido durante décadas, terminó arrasada por el quinterismo. Una confianza en la institucionalidad que nos costó mucho construir después de los años turbios de Pablo Escobar, cuando Medellín comienza a emprender un nuevo modelo de ciudad, apostarle a un nuevo proyecto de ciudad, y aparecen alcaldes tan valiosos como Alonso Salazar, que logran darle a la ciudad una visión, que logran darle un proyecto a la ciudad. Desafortunadamente,
antes de Quintero ya la alcaldía y la institucionalidad venía corroída. Sí. Quintero llega y termina de destruir lo que estaba entre grietas. Pero esa es la mirada de lo aparente. Lo que aparece es que se robaron el dinero público de la alcaldía para su propio beneficio personal, para su bolsillo y para patrocinar campañas. Pero si nosotros vemos un poco el trasfondo de la alcaldía de Quintero, no solamente fue hurto, no solamente fue atentar contra el patrimonio público de forma sistemática, sino que los medellinenses, los antioqueños, tenemos que entender que Quintero llega a Medellín como producto de un plan orquestado por distintos poderes económicos y políticos, sobre todo de Bogotá, que tenían una intención muy particular en Medellín y en Antioquia, una toma hostil. Una toma hostil del aparato privado, del aparato productivo privado, y una toma de las riquezas naturales, de las culturales que tiene el departamento. Entonces, claro, en primer plano estamos denunciando a un hombre cuyo accionar antiético e ilegal debe ser llevado a la justicia. Pero Quintero no es el problema acá, es la punta del iceberg. Debajo de Quintero está un sector muy poderoso de empresarios, capitales transnacionales, políticos bogotanos. Hay que recordar que Daniel Quintero trabajó para el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue del Partido Liberal y cercano a César Gaviria. Entonces, lo que se creó acá con la llegada de también, Quintero... perdón, le interrumpo, es que también estaba Germán Vargas Lleras a través de Cambio Radical, estaba David Luna, que puso incluso a una funcionaria de muy alto nivel. En este momento me olvida el nombre de esa catástrofe, porque esa mujer fue una catástrofe, en el gabinete de Daniel Quintero. O sea, sí fue una toma hostil, orquestada y muy bien financiada para lograr el resultado. Así es. Daniel Quintero no llega a la alcaldía porque sea un hombre muy brillante, muy carismático. Llega porque la clase política bogotana, centralista, quería y necesita a Antioquia dentro de su proyecto expoliador. Quintero Calle es la punta de lanza de ese proyecto expoliador, detrás del cual vienen, por un lado, unas economías legales, transnacionales, que son las que finalmente han ejercido cierto impacto sobre el aparato productivo paisa, pero también viene de la mano de unas economías ilegales que buscan apropiarse de los recursos del territorio por la riqueza, pero también por las posibilidades que da. Nosotros tenemos a Urabá al lado y con Urabá la salida a los puertos más importantes del mundo. Entonces, Antioquia, para quienes tienen visión, incluso para los delincuentes que tienen mucha visión, claro, Antioquia es un enclave estratégico que había que tomárselo y se lo está disputando el sector en el que Quintero se sostuvo, pero también otros poderes, otras fuerzas económicas y militares, el Tren de Aragua, la camorra italiana, las mafias finlandesas. Entonces tenemos que entender que no es solamente hacerle a Quintero oposición en su momento y posteriormente denunciarlo y seguirlo denunciando, sino desentramar la toma hostil que comenzó con él y continuó con Petro. Antioquia tiene que entender que llevamos 7 años bajo un proceso de toma hostil y esa toma hostil está socavando tanto nuestra economía como nuestro proyecto de sociedad, y creo que es ahí donde Quintero Calle ya pasa a un segundo plano y nos toca mirar qué hay detrás de él, porque los ciudadanos seguiremos denunciando, la justicia tarda pero llega y en algún momento él tendrá que responder ante la justicia, pero con él no acaba esto. La toma hostil sigue. Petro, lo que ha hecho en estos 2 años, Petro, que fue candidato de Quintero, plata de Medellín se usó para la campaña de Petro, hemos visto la arremetida contra Antioquia. Nos quitó las 4G, intervino la EPS departamental, la caja de compensación, y permanentemente concibe Antioquia y declara que Antioquia es un lugar en el cual tendría incluso que dividirse el departamento, que lo ha llegado a plantear. Lo planteó al principio de Así su es, gobierno. que tendríamos que romper Antioquia. Entonces,
creo que la reflexión parte de entender que un aparato criminal se tomó la alcaldía, pero que detrás de ese aparato criminal había todo un poder político y económico en gran parte de Bogotá y en gran parte transnacional, que bajo ese accionar corrupto de Quintero iba al mismo tiempo tomando parte en EPM, en el aparato privado, se iba enquistando en Ruta N. Quintero es la superficie de un fenómeno más profundo al cual todavía no hemos logrado enfrentar y que tenemos que enfrentar para poder que Antioquia tenga un proyecto de futuro. Mientras sigamos pensando que el problema se quedó en Quintero y que ya superamos todo, no vamos a lograr una visión real de la coyuntura que estamos viviendo. Claro. Antes de irme a comerciales, ¿en qué terminó esa conciliación con Diana Osorio el miércoles pasado? Yo me abstuve de cualquier tipo de retractación y por el contrario le pedí a la fiscal que me recibiera las pruebas y que las adjuntara a los procesos ya que se vienen desarrollando frente a la señora. Bueno. Vamos a un corte comercial y en segundo retornamos a Por Medellín en CTX. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Y seguimos en CTX por Medellín con el profesor Julián Vázquez. Hablábamos de la salida al mar, porque ese es un tema que me parece que tenemos que tener conciencia en Medellín y en Antioquia. Puerto Antioquia, Puerto Picici, toda esa infraestructura marítima que va avanzando a pasos agigantados, es algo que es muy conveniente económicamente, puede ser un polo de desarrollo, pero indudablemente es un enorme atractivo para la delincuencia, para las economías ilegales. Puerto Antioquia, ¿qué representa para la ilegalidad y para eso, para esa almendra, esos poderes que están detrás de eso que representa Daniel Quintero Calle? Lo que viene desarrollándose como proyecto de infraestructura en Antioquia, las 4G, Puerto Antioquia, tienen una finalidad y es permitir el acceso al mar de los antioqueños y del suroccidente del país. Esa salida al mar permitiría a las estructuras criminales que operan en los distintos territorios poder producir las sustancias ilegales y sacarlas directamente por Puerto Antioquia a los distintos enclaves comerciales del mundo. Entonces lo que hoy estamos presenciando en Antioquia es, por un lado, la toma hostil que viene dada por la clase política bogotana y por otro lado, la toma delincuencial de estructuras internacionales, como lo mencionaba ahorita, el Tren de Aragua, la Camorra italiana, las mafias de Oriente, que ven que en Antioquia es posible encontrar un lugar estratégico para el desarrollo de las economías ilegales. Y perdón le interrumpo, pero eso está demostrado con las capturas, con las acciones sicariales que se han presentado en Medellín en los últimos tiempos, con las visitas turísticas de personajes relevantes de esos carteles, de carteles mexicanos, de una serie de fuerzas criminales muy complicadas que se están dando cita en Medellín. Así es. Medellín, o la delincuencia en Medellín, de alguna forma ha construido un cierto programa para la delincuencia internacional, en donde les brindan viaje desde el lugar donde estén, charter hasta Medellín. Entonces hablemos, por ejemplo, del hijo del Chapo, que lo traen desde allá hasta Medellín, lo protegen los combos en Medellín, lo llevan a la rumba en Medellín, a las drogas en Medellín,
a la rumba pesada de Medellín, pero también le brindan protección, también le brindan placer, también le brindan, es como si de alguna forma las estructuras criminales les estuvieran entregando un resort para que los criminales transnacionales vengan acá, se escondan, se refugien un tiempo, pasen rico y vuelvan cuando se calmen las cosas en sus países. Entonces, lo que vemos ahí es que Medellín y Antioquia, con el desarrollo de la infraestructura de las 4G y con la construcción del puerto de Urabá, se convierte en el foco de atención de las distintas mafias del mundo por su ubicación especial, privilegiada en Urabá, que permite que los insumos lleguen más fácil, permite por el tipo de tierras, permite una producción masiva de la hoja de coca. Entonces, todas estas estructuras criminales lo que están viendo en Antioquia es una posibilidad de negocio. Y por eso entonces es tan importante entender que las amenazas que nos vienen son de dos lados. Uno, del centralismo y la clase política bogotana, que usó a Quintero para ese fin. Claro. Y dos, la amenaza de las economías ilegales transnacionales que ya ubicaron que en Antioquia hay un lugar que es un enclave estratégico para la producción de sus mercancías y para la circulación de sus capitales. Finalmente, Julián, usted que es un pensador, ¿qué imagina que se debe hacer para impedir que seamos el epicentro de la mafia mundial y logremos frenar esa amenaza impresionante, formidable, que se viene para Medellín y para Antioquia? La amenaza es muy alta. Hace poco hubo fuego de fusilería en la Comuna 13 y parece, no lo puedo afirmar, pero las investigaciones conducen a que es el Tren de Aragua el que está entrando a la Comuna 13. Eran los Chamos, un grupo delincuencial que se llama Los Chamos, con armamento pesado. Con armamento pesado. Que venía todos los indicadores señalan al Tren de Aragua como sombrilla de los Chamos. Esa estructura. Entonces, la camorra italiana, los venezolanos, los orientales, saben que aquí hay un lugar estratégico para poder construir sus economías ilegales. Pero, ¿por qué está siendo tan fácil para ellos? Porque Antioquia y Medellín, después de Quintero, no ha encontrado un rumbo. No hay un proyecto hoy de sociedad. No estamos siendo capaces de mirar a Antioquia a 20, a 30 años, sino que nos estamos limitando a la resolución del problema inmediato, a apagar el incendio inmediato. Y de pelear con Petro. Y a pelear con Petro, ¿cierto? Eso es lo que está pasando ahorita pues con la alcaldía de Federico, que no hay propiamente una visión. Y yo creo que Antioquia necesita otra vez construir una visión para poder que eso nos filie como sociedad y al filiarnos, al unirnos, defender lo que es nuestro. Porque si nosotros no estamos unidos como antioqueños, pues nos va a importar poco lo que pase en Urabá o en el Bajo Cauca. Pero si tenemos un proyecto común de sociedad, lo que me duele a mí le duele al otro. Entonces yo creo que lo primero que necesitamos acá es otra vez la construcción de visión. Nuestros ancestros, los que nos precedieron, pensaban Antioquia a 100 años, a 200. Hoy no pasamos de 4 o 5 años a lo sumo, porque en realidad nos quedamos en la facticidad. Entonces, primero, necesitamos construir un nuevo relato de sociedad que nos integre para defender lo nuestro. Segundo, necesitamos autonomía fiscal. Eso tiene que hacerse real. No es posible que sigamos entregándole al centralismo parasitario 30 billones anuales mientras nos devuelven 4. Eso a todas luces es un dislate. Y necesitamos también, en mi opinión, y en eso difiero con el gobernador, necesitamos autonomía política. De nada nos sirve tener la plata nuestra si no podemos usarla. Si es en Bogotá donde deciden cómo debe usarse. Entonces, para sintetizar tu pregunta, frente a las amenazas que enfrentamos por la toma hostil de la clase política bogotana y por la toma de los criminales transnacionales, creo que hay 3 caminos que nos permiten sobrevivir. 1, la construcción de un proyecto de Antioquia, una idea. Las ideas son poderosas. Necesitamos una idea de Antioquia. 2, necesitamos autonomía fiscal. Necesitamos la plata nuestra producida acá para desarrollar infraestructura en el campo, para llevar educación. Y 3, necesitamos autonomía política. Poder decidir cómo invertimos nuestros recursos,
¿Cómo vamos a utilizar nuestra fuerza pública? No podemos seguir permitiendo que desde Bogotá paralicen el accionar de la fuerza pública y hoy estemos viendo que ya no se trata simplemente de que los criminales están en el Bajo Cauca o en el Urabá, sino que ya vimos que en el Retiro están apareciendo grafitis del ELN a 40 minutos de Medellín. Entonces, si nosotros no somos capaces de tejer ese relato común, de buscar la autonomía fiscal y de buscar la autonomía política, es posible que la Antioquia que hemos amado, que hemos construido en el arte, en la cultura, puede que ese proyecto de sociedad tienda a extinguirse. Y ese es mi dolor y mi temor, que si no logramos hacer esas tres cosas por medio de un pacto social, un nuevo deal, un nuevo pacto, es posible que terminemos siendo simplemente una sede transnacional de políticos corruptos y de estructuras criminales que se sostienen en las armas. Panorama muy complicado. Profesor Julián Vázquez, muchísimas gracias por estos minutos para CTX y muchos éxitos en los proyectos que vienen ya de inmediato para usted y para su familia. Muchas gracias a vos por tu invitación, por tus palabras, por la conversación, por permitir que la deliberación pública logre tener presente que necesitamos pensarnos, que necesitamos discutir, que no podemos simplemente caer en el conformismo o caer en el pesimismo, que tenemos que actuar. La ventana es estrecha, pero tenemos todavía un margen de acción. Ese margen de acción cada vez se reduce más. Si actuamos, salvamos Antioquia. Si no, es posible que esto lo terminen partiendo en pedazos, dividido entre poderes fácticos, politiqueros corruptos y ciudadanos empobrecidos. A ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Por Medellín en CTX, la contundencia de los hechos. Ciudad en acción donde el pueblo encuentra su voz.